Cada vez está más claro el panorama de cuáles serían los candidatos a dirigir la selección vinotinto. Y es por eso que hoy, basándonos en las palabras del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, vamos a analizar a los tres principales candidatos de la federación para ver quién se va a encargar de Venezuela a partir del año que viene. Y lo vamos a hacer con estadísticas, lo vamos a hacer revisando los nombres a profundidad, la experiencia que tiene cada uno de estos candidatos y las probabilidades que tendrían de quedarse en el banquillo. Como siempre, con un buen café. Vamos. Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, vamos a empezar entonces con el análisis de los candidatos a dirigir a la Vinotinto, los candidatos que tendría Jorge Jiménez, y esto no es un invento mío, esto es algo que ha dicho el propio dirigente, el propio presidente de la Federación Venezolana de Fútbol a diversos espacios en Venezuela. Ha estado dando comunicación a canales como por ejemplo o a medios como Hot Sports, donde está mi buen amigo Alfredo Coronís, por ejemplo. Allí ha podido dar una entrevista y ha expresado sus ganas de ver en el banquillo a un técnico venezolano. Eso es lo primero que hay que decir. El técnico va a ser venezolano, así lo ha definido Jorge Jiménez, al menos de momento. También recordar que dio una entrevista a el colega Richard Méndez a través de su canal y allí también reafirmó esta voluntad de que el técnico sea venezolano. Por lo tanto, les traigo los tres nombres que él ha mencionado. Mencionó cuatro. Uno de ellos vamos a descartarlo de momento, que es Richard Páez. Él dijo que lo tiene sobre la mesa, pero es el candidato que menos chance tiene. Así que yo creería que esas chances realmente son diplomáticas. Simplemente está expresando públicamente que considera que Richard Páez es un técnico muy capaz, pero que no está dentro de sus pensamientos diarios. ¿Por qué? Por un tema logístico, así lo ha dicho, y por un tema de actualidad. O sea, tiene mucho tiempo que no dirige Richard Páez. Entonces, ¿cuál es el primer candidato? Acá lo tenemos. César Farías, muchachos. César Farías es el primer candidato que vamos a analizar el día de hoy. Esto no va en orden de prioridad ni va en orden de probabilidad. Simplemente he dado el primer nombre porque, bueno, es uno de los que más conocemos nosotros en Venezuela. Es probablemente el mejor técnico que haya tenido en la historia de la Vinotinto a nivel de resultados, no a nivel de juego, a nivel de resultados. César Farías, 52 años, tiene el técnico César Farías, tiene un estilo de juego directo, adaptativo, camaleónico, muy defensivo, y además él dejó o patentó una frase llamada el pelotazo largo efectivo. Es un término que él acuñó o utilizó en una conferencia de prensa, y en esa rueda de prensa él decía que lo que buscaba con este equipo era un juego muy directo, donde si iba a haber balones largos, fueran ejecutados de forma efectiva, sobre todo por piernas muy hábiles y muy pulidas como la de Juan Arango, ¿no? Un equipo que contaba con esa dicha. Y luego de eso, que te bajara una pelota, un Salomón Rondón, y de esa manera tratar de ser lo más contundente posible. Así que ese es el estilo de juego de César. Yo creo que directo es la palabra, directo y camaleónico para mí es la palabra que definiría a César. Muchos lo consideran ultra defensivo, yo creo que es defensivo ya, porque también hemos visto una faceta actualizada de César en algunos clubes que ha dirigido, donde hemos visto equipos que han podido marcar bastantes goles. Experiencia. Él empezó en Nueva Cádiz, segunda división en Venezuela, Zulianos también segunda división, y luego fue a Trujillanos. Estuvo en Táchira logrando cosas importantes como meterse en cuartos de final de una Copa Libertadores con ese histórico Táchira. Mejor participación junto a la que tuvo Caracas también con Chita alguna vez llegando a cuartos. Y con Richard Páez justamente llegando a cuartos con Estudiantes, ¿no? Los tres mejores técnicos de la historia de Venezuela. Mineros, Dance, el Deportivo Anzoátegui, y luego se fue a dirigir a la Vinotinto. Recuerda que él empieza dirigiendo la Sub-20. Y luego se va a la mayor. Tijuana de México, después de su paso por la Vinotinto, largo paso por la selección nacional. Tijuana de México, Northeast United de la India, imagínense a dónde se fue a dirigir César. Cerro Porteño de Paraguay, un histórico de dicho país. Die Strongest de Bolivia, otro histórico de la nación del altiplano o de Bolivia, porque muchas veces me han dicho que no solamente es altiplano en Bolivia, evidentemente también hay llanura. Luego se va a dirigir Bolivia. La dirige en las eliminatorias de Qatar 2022. También la dirige a nivel sub-23, haciendo un muy buen preolímpico. Casi se mete a instancias finales, a hexagonal.
bien allí en ese paso que tuvo Farías y la hizo competir por momentos en la eliminatoria, aunque al final terminó cediendo. Creo que estuvo a 2-3 fechas final. Las últimas 3 fechas estuvo compitiendo por meterse entre los 5 mejores en Qatar 2022. Aucas de Ecuador, Águilas Doradas de Colombia, América de Cali en Colombia y Junior de Barranquilla, sus últimos clubes. Palmarés y logros de César Farías a sus 52 años. Logró las mejores eliminatorias de Venezuela, quedando sexto lugar de 9 selecciones participantes, es decir, un equivalente al séptimo si hubiera estado Brasil. Sexto lugar en el año 2014, rumbo a las eliminatorias, rumbo al Mundial 2014. Hizo 20 puntos. También contribuyó, no lo puse acá porque fue compartido, él contribuyó junto a Richard Páez a conseguir 22 puntos en las eliminatorias del 2010, que fueron las mejores eliminatorias a nivel de puntos. Venezuela estuvo a un partido de ganar un partido en casa contra Paraguay o Chile, que los dos lo perdió, de meterse en la Copa del Mundo. A nada, estuvo al menos de ir al repechaje como quinto lugar. Bueno, allí participó también Farías rumbo a ese Mundial Sudáfrica 2010. Fueron sus primeras eliminatorias. Logró la primera clasificación de Venezuela a Mundial FIFA alguno a través de la Sub-20 del año 2009. Bueno, va a ese Mundial de Egipto y lo pierde en octavos de final. No me acuerdo si fue Egipto, creo que sí, ¿no? Fue Egipto. No, Emiratos. No, fue Egipto el Mundial y pierde con Emiratos Árabes Unidos en octavos de final. Un partido insólito. La Venezuela que le había ganado a Nigeria, por ejemplo, que se había metido de buena forma a octavos de final. Pierde un encuentro que empezó ganando. Creo que es un partido que se le escapa de las manos a César, pero bueno, tuvo una muy buena participación. Allí estaba Rondón, estaba Romo, estaba Del Valle, o sea, un equipo interesante. Semifinalista de Copa América con Venezuela en 2011. Creo que es una copa que Venezuela pudo haber ganado. O al menos peleado esa final contra Uruguay, que se le daba muy bien en esos años a la selección venezolana jugar contra Uruguay. Pero bueno, pierde un partido donde fue ampliamente superior contra Paraguay, pero lo pierde en penales. Lastimosamente, Venezuela ese día tuvo 3 pelotas en el palo y no se le dieron las cosas, pero de buena forma también su Copa América, ¿no? Logró una muy buena Copa América César. Campeón con Ecuador, después de estar en la Vinotinto, va a distintos lugares y es campeón con Ecuador en el año 2021-2022 con el Aucas, campeón invicto, campeón histórico, logró una puntuación loquísima con un club que jamás había ganado una copa en Ecuador, copa de liga, y lo logra en 2021-2022, prácticamente un héroe en esa institución. Campeón de la Apertura de Bolivia en 2016, esto fue antes de lo del Aucas, eso lo lleva de alguna forma a ser seleccionador en Bolivia, estaba muy bien ponderado en ese momento. Y también fue campeón de segunda división en Venezuela, tanto con el Cádiz en el 98 como Zulianos en 2002. Sus primeras experiencias fueron positivas y logró campeonatos. Bueno, los pros y los contras de tener a César Farías en el banquillo de la Vinotinto. Un pro es que es un técnico resultadista. Y para un equipo chico, una selección pequeña como la venezolana, la peor selección de Sudamérica, lamentablemente, un técnico resultadista es algo que muchas veces hace falta. Hay quienes creen que más bien necesitas un técnico transformador que te cambie la realidad de un equipo por completo y te haga jugar algo distinto como nunca antes has jugado, consiguiendo cosas imposibles, como le pasó a Chile, 2 veces campeón de América. Pero siendo Venezuela, yo no sé si con el recurso que tenemos actualmente hay suficiente talento como para, con el estilo de juego, ganarle a selecciones como Colombia, Argentina, Brasil o la que se te ponga al frente. No lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro, sobre todo por la cabeza de los jugadores, lo que han demostrado cuando tienen partidos importantes históricamente. Son jugadores que a mí no me dan fiabilidad, por lo tanto a veces un técnico resultadista es bastante valioso en selecciones así. Para empezar de a poco. Es un gran motivador, tipo que saca lo mejor de sus jugadores a través de la palabra, tipo que apela al sentimiento nacional. Muchas veces al venezolano le encanta ese tema del caudillismo. Ya a mí cada vez me gusta menos eso, pero no hay que olvidar que estas cosas a los jugadores les gustan. Si no, vean lo que hace Alfaro en Ecuador, que prácticamente habla como un político, filósofo, coach motivacional y todo al mismo tiempo y logra sacar lo mejor de sus jugadores. Bueno, tienen discursos similares, cada quien a su estilo. Es muy estudioso, es muy trabajador, es muy responsable, creo que es un tipo muy preparado y actualizado también, este es otro pro. Compite con pocos recursos, siempre ha sido un tipo que saca lo mejor de los
clubes o selecciones chiquitas, repito, hizo competir a Bolivia por momentos en eliminatorias, ganándole 3-0 a Uruguay, ganándole 4-0 a Paraguay, logrando resultados importantes como empatar, por ejemplo, en Paraguay y en Chile en la eliminatoria donde estuvo presente con Bolivia, de visita, ojo, en el llano. Pero bueno, al final se cayó con Bolivia, con Venezuela también logró cosas históricas, pero para Venezuela, ¿no? Obviamente, pero también se cayó en la chiquita. Cuando me refiero a histórico de Venezuela, me refiero teniendo en cuenta la vara de Venezuela, que es bastante baja históricamente, ¿no? No que haya ganado un título ni nada. Así que él compite con pocos recursos y su campeonato en Ecuador con Aucas es una muestra de ello. Y también es un tipo que trabaja impecablemente bien la pelota quieta. Ustedes recordarán la cantidad de goles que hizo Venezuela de pelota parada a través de César Faría. Obviamente estaba José Manuel Rey durante sus primeros años, Juan Arango, Osvaldo Vizcarrondo, Gabriel Sicharo, eran tipos que iban bien por arriba, eran tipos que ganaban de cabeza, es verdad, pero todo eso se debe a un gran trabajo de este técnico. Contras. Todos saben del temperamento volátil, incontrolable por momentos, de la poca inteligencia emocional que tiene César Farías. Él ha dicho en entrevistas, lo hemos visto con Petrocelli hablando de esto, en Ruta Vinotinto, por ejemplo, que él ha cambiado mucho. Yo le creo, yo creo que ha madurado, que ha cambiado mucho, sabiendo que no está bien la forma en cómo abordaba muchas decisiones en su vida, en muchas actuaciones. Yo sé que él está consciente sé que lo tiene presente y sabe que no puede cometer esos errores, pero los sigue cometiendo. Sigue teniendo problemas a cualquier lugar que va, tiene problemas con la prensa, tiene problemas con los jugadores a veces, tiene problemas a veces con parte del cuerpo técnico. César Farías es un tipo muy volátil y por lo general esto te trae cierta conflictividad. Yo no sé si Venezuela, por el momento que está atravesando de tanta tristeza, necesita una persona tan volátil al mando, o más bien quizás es lo que necesita para, bueno, levantarle el sentimiento interno a estos jugadores que a veces pareciera que tuvieran la sangre helada para jugar al fútbol. Ya yo lo he dicho varias veces. O sea, no hay selección con el pecho más frío que la Vinotinto en Sudamérica, lamentablemente. Quizás este tipo hay que traerlo de nuevo para que cambie eso. No lo sé, eso se los dejo a ustedes. Otra contra, no fue al Mundial del 2010, no fue al Mundial de 2014, no fue al Mundial del 2022. En honor a la verdad, si bien se pierde 3 mundiales, hay que rescatar que no lo mandaron a la guerra con el mejor arsenal posible. O sea, ha dirigido 3 eliminatorias, las 3 las perdió, pero con Venezuela 2 veces y con Bolivia. O sea, tampoco le podemos pedir mucho. Y hay que destacar que en ninguna de las 3 fue último. En ninguna de las 3 fue último. Teniendo las 2 peores selecciones de Sudamérica, en ninguna de las 3 fue último. Tiene mala actualidad en Colombia. O sea, los últimos años en Colombia no fueron positivos, muy criticado, no sale de la mejor forma, ni con la mejor imagen César Farías, y es lo más reciente que tenemos de César. Probabilidades de ser técnico. Yo creo que con todo lo que hemos nombrado, con la experiencia que tiene César, sabiendo además que lo ha dicho Jorge Jiménez, que es probable ver a Venezuela clasificada a su primer mundial sin disputar ni siquiera unas eliminatorias, porque es probable que haya un mundial de 64 naciones y eso significaría ir directo. Si eso es así, claramente Jorge Jiménez, como él ya lo ha dicho, no quiere gastar dinero en un técnico extranjero, por eso apuesta por venezolanos. El perfil de César Farías es un perfil alto dentro de los técnicos venezolanos, quizás es el perfil más alto de todos, y en este sentido yo me imagino que se está debatiendo fuertemente dentro de la federación y el propio Jorge Jiménez la idea de traerse a César Farías, porque además lo ha logrado convencer seguramente a través de conversaciones directas, reuniones que han tenido, ya lo han dicho ambos, y por su forma de hablar en las entrevistas que mencioné en Hot Sports y en el canal de Richard Méndez, a mí me huele a probabilidad de ser técnico altas, de un 40% al menos. ¿Qué dicen ustedes? Este es el primer candidato, esta es su hoja de vida, esta es su hoja profesional. Vamos con el siguiente candidato mencionado por el propio Jorge Jiménez. Y acá tenemos un perfil también muy interesante, que es el de Rafael Dudamel. Rafael Dudamel, que ha dicho en el programa Sale y se acaba,
de Blavia, Arango y Rey, programa de la Connector House, ha dicho Jorge Jiménez que Rafael Dudamel también está entre sus candidatos, pero Rafael Dudamel ha dicho en ese programa que él no ha sido llamado, no ha tenido una comunicación abierta o directa, ni le han ofrecido el cargo. Así que simplemente una idea de Jorge Jiménez la ha tirado para que los medios la divulguen, pero Rafa no estaba enterado. Al menos eso dice Rafa. 52 años, tiene la misma edad de Farías. Su estilo de juego es de transiciones rápidas, tipo de juego muy directo, mucho más que César incluso. Yo me atrevería a decir que hasta impaciente por momentos, o sea, es básicamente por impulso tirar la pelota larga. César es capaz de sostener un poco más el balón que los equipos que maneja Rafael Dudamel. O sea, César Farías sí supo tener la pelota en diversos momentos, en diversos partidos, y sí supo variar algunos esquemas para tener un poco más de dominio sobre el rival. Y muchas veces ese pelotazo largo efectivo, más que una teoría chistosa, era real. O sea, sí veíamos ese tipo de juego. Si te voy a mandar la pelota larga es porque hay una intención y es porque es decidido. En el caso de Rafa, muchas veces es un impulso. O sea, los jugadores de esta selección que estamos viendo ahora, creo que están todos de alguna forma muy condicionados a la forma en cómo jugaba Rafa Dudamel cuando los dirigió. Los Soteldo, Yangel, todos Savarino, jugadores que pasaron por las manos de Rafa, muy talentosos, que en vez de tener la pelota aprendieron a lanzarla largo y jugar directo, porque eso es lo que le pedía a Dudamel. Entonces un equipo de transiciones rápidas son los que arma Rafa, muy conservador, es el más conservador de todos, es ultra defensivo, tiene un juego de extremos, creo que es de sus mayores virtudes, juego de extremos bastante contundente, te hace mucho daño por los costados. El tema es que cuando le descubren eso por allí sufre de más. Y tiene una variante interesante, tiene un sello muy interesante que es armar un tribote, es decir, jugar siempre el 4-3-3, pero con 3 mediocampistas de corte o mixtos. Y esto le ha dado resultados interesantes en algunos momentos a Rafa. ¿Cuál es su experiencia? Bueno, pasó por Estudiantes en Venezuela, Estudiantes de Mérida. Dirigió luego la Vinotinto Sub-17, luego la Sub-20, que tuvo un éxito tremendo, ya lo vamos a hablar. Pero bueno, lo más importante es que dirige a la selección mayor. La dirige después de Chita San Vicente, después de su éxito con la Sub-20 de Venezuela en el Mundial. Y Rafa, bueno, también tiene éxito con la Sub-17, de hecho. La clasifica también, clasificó a 2 mundiales Rafa de inferiores. Interesante, ¿ah? De hecho no lo puse acá en los logros, pero hay que tenerlo en cuenta. También clasificó al Mundial Sub-17. Bueno, clasifica con el Sub-17, clasifica a la Sub-20, es subcampeón del mundo Sub-20 y luego va a dirigir a Venezuela después de que se va Chita San Vicente. Deportivo Lara, Atlético Minas Gerais de Brasil o Atlético Mineiro, que es, digamos, uno de sus principales hitos en cuanto a su carrera, porque llega a un club importante en Brasil, campeón de Copa Libertadores, pasa por la U de Chile, otro histórico y ganador de Copa Sudamericana en Chile, no con él obviamente, lo ganó hace varios años ya la U de Chile, pero otro histórico en Chile, Deportivo Cali de Colombia, Necaxa de México, Bucaramanga de Colombia y Pereira de Colombia. ¿Qué palmarés tiene Dudamel? 2 veces cuarto finalista con la selección venezolana en Copa América, se metió en cuartos de final 2016, se metió en cuartos de final 2019, pasó entre los dos como segundo de grupo en ambas ocasiones, pasó invicto además en grupos muy difíciles. En uno estaba Uruguay en 2016, de hecho le gana esa selección uruguaya, y en 2019 estaba la selección brasileña y fue en Brasil la Copa América y Dudamel empató el partido contra Brasil. Subcampeón del mundo Sub-20 con Venezuela, muchachos, es su logro más extraordinario de todos en el Mundial de la FIFA 2017. Es probablemente el logro más grande a nivel futbolístico que haya tenido la Vinotinto. Ser segunda del mundo Sub-20 es tremendo. O sea, solo hay 4 selecciones. Hay 4 selecciones masculinas FIFA en el fútbol en Sudamérica que han llegado, o sea, 4 países que han llegado a una final del mundo en cualquier categoría. Y son Argentina, Brasil, Uruguay y la cuarta es Venezuela. Colombia estuvo muy cerca de hacerlo en el Sub-20 reciente, no lo pudo hacer.
Y Venezuela es la cuarta selección que lo logra, en una selección que nunca ha ido a un mundial y ya sabe lo que es una final FIFA masculina. Solo hablo de masculino porque en femenino y en otras categorías hay ejemplos también. Y estoy hablando obviamente del masculino en fútbol 11, ¿no? Fútbol sobre césped. Tremendo, tremendo, para que tengan una magnitud del logro. Fue campeón después de Colombia, muchachos, con Deportivo Cali en el 2020-21. Tremendo logro de Rafa. Y después se repite en Colombia con Bucaramanga. Gana un torneo de apertura y el otro que gana es un clausura. Pero bueno, en Colombia valen como campeonatos, ¿no? Campeonatos absolutos, tengo entendido. Bucaramanga gana en 23-24. Es decir, gana 2 torneos en Colombia, 2 copas en Colombia. Es campeón 2 veces con 2 equipos. Gallos tapados. Son 2 equipos que uno no esperaría que ganen un campeonato en Colombia. Y los gana bien, los gana de manera muy sólida. Y eso, bueno, se ha hecho que gane mucho más respeto en Colombia. Prácticamente, bueno, él es colombiano también. Es un tipo tremendamente amado en Colombia. Lo respetan más en Colombia incluso que en Venezuela. ¿Por qué? Yo tengo la sensación en que más allá que en Venezuela, ciertamente la gente a veces dice, bueno, mira, que nadie es profeta en su tierra, frase que dijo el Brujo Martínez y Soteldo. Hay algo de verdad en eso ocurre en muchos países. Por ejemplo, Alfaro en Argentina no lo quieren y lo llaman vendehumo. En Paraguay y Ecuador lo aman, lo adoran. No todo el mundo es profeta en su tierra. Pero en el caso de Dudamel yo creo que tiene que ver con los contras que voy a mencionar después. Ese amor que tienen más en Colombia que en Venezuela. Sus pros. Es resultadista, al igual que César. Creo que tiene un aspecto positivo tener un técnico con estas características. Tiene un temperamento que, a diferencia del de César Farías, no es volátil, sino él es temperamental. Quizás el más temperamental de todos, pero es intencional. O sea, el tipo sabe por qué saca a relucir su temperamento. Quizás no siempre es de la manera más noble posible, pero al menos sabe con qué intención lo hace. Se tiene mayor manejo emocional, mayor inteligencia emocional que César, no tengo duda de eso, pero yo creo que el temperamento volátil de César muchas veces parte de los sentimientos y de la irracionalidad de un tipo que ama demasiado a su país o defiende demasiado su trabajo. Obviamente también tiene mucho ego. En el caso de Dudamel hay mucho ego de por medio, pero ese ego lo defiende con un temperamento y una fortaleza decidida. O sea, el tipo decide si él va a caerle mal a la gente, él lo está decidiendo. O sea, no es porque se le salió o porque tuvo una pataleta porque, bueno, los sentimientos lo traicionaron. Casi nunca pasa eso. Casi siempre, más bien, es medio maquiavélico en ese sentido y no quiero que se malinterprete ser maquiavélico en este caso. Simplemente es una estrategia del poder y la forma como se gestiona la gente en su filosofía de vida. Un técnico actualizado, sin duda alguna, ha mejorado bastante también sus capacidades con sus equipos recientemente, después de ser técnico de Venezuela, y su experiencia, obviamente, ya sabe lo que es ser campeón. Le ha ido bien afuera, de manera general, al menos ha tocado buenos clubes. Es un tipo de defensas sólidas, logra títulos y resultados con su estilo conservador, a su estilo logra, repito, resultados y potencia a la juventud. Son bastante buenos los pros que tiene Rafa. Muy similar a los de César, sí. Pero es un tipo ganador, parece mentira. O sea, yo sé que es muy conservador, pero el tipo te gana cosas. O sea, yo quiero que hagamos énfasis en esto. Te puede gustar o no, pero llegar a ser segundo del mundo en cualquier categoría es extremadamente difícil. ¿Tú sabes cuántos países hay en el mundo? Y que tú seas el número 2 de un torneo de la FIFA, además de la categoría que es anterior o está más cercana a lo profesional, es decir, a la mayor. A nivel organizativo, es el equivalente a la sub-21 en Europa. No es fácil, pero además te gana un torneo bien con Cali y con Bucaramanga. Un tipo así en un banquillo es valioso, te guste o no. ¿Qué contras tiene? Y acá hay demasiadas contras, yo diría que más que pro, y acá es donde yo digo, yo dudo con el tema Dudamel, valga la cacofonía, el juego de palabras, y yo me imagino que más allá de la cercanía que haya tenido Rafael en algún momento con Jorge Jiménez, porque son de Lara, porque vienen de la misma estructura del Deportivo Lara, etcétera, etcétera, se conocen, yo me imagino que hay dudas también de Jorge Jiménez por lo que voy a mencionar. Número 1, a Dudamel le cuesta ganar partidos. Es un tipo de muchos empates. Muchos empates. O sea, es básicamente BKCS venezolano. Con Ecuador, ¿no? Y esto básicamente es porque no suele arriesgar.
Este te prefiere amarrar un empate antes que perder 1-0 sobre la hora. Y repito, esto tiene que ver con su resultadismo. Pero en eso César Farías es más atrevido. Y César Farías sí quiere las victorias y las abraza hasta el último segundo. Y si pierde, bueno, perdió. Sí, puede lograr un empate y saberlo amarrar dependiendo de si es necesario César Farías, sí. Pero Dudamel, él no arriesga. O sea, si él sabe que con el empate le basta y le sobra antes de empezar la jornada, él va a jugar al empate. Y eso a mí no me gusta porque cuando juegas a empatar pierdes los partidos. El historial de empates de Rafa en la Vinotinto es enorme. Tiene más empates creo que tiene más empates que derrotas y victorias. Y en su trayectoria también por los diversos clubes es empate tras empate. De hecho, en algunos lados lo llaman empatamel. O sea, para mí eso es una contra. Yo a él... yo creo que este es el contra más chimbo de todos. Y el que a mí personalmente me duele más. Y la razón por la cual a mí Dudamel no me gusta como opción. Lo voy a decir de una vez. A mí no me gusta la falta de compromiso de Rafa. No me gusta. Es un técnico que ha dejado botado a más de un equipo. Y es un técnico que sí, yo sé que Venezuela estaba pasando por un momento horrible. Yo sé que no le dieron las camisetas en el amistoso contra Argentina que ganó Venezuela 3-1. Yo sé mil cosas que pasan en Venezuela a nivel político, a todo lo que le pudo haber sucedido a Dudamel y su familia en esos años. Yo lo tengo muy claro. Pero dejar a Venezuela botada de las eliminatorias del año 2022 a falta de algunos partidos y habiendo tenido tremendos le ganaste a Argentina 3-1. Aplastaste a Trinidad y Tobago, le ganaste 4-1 a Japón en Japón. Empataste con Colombia, empataste con Ecuador en los amistosos. Tú venías de ganarle a Paraguay de visitante en Paraguay y dejaste a Venezuela botada antes de las eliminatorias del 2022. Y yo creo que esa selección que cayó en un tremendo declive espantoso que hemos vivido todos estos años, todo ese derrotero horrendo parte de un tema federativo, sin duda alguna, un presidente que fue desvivido en la cárcel, no quiero decir la palabra, me van a desmonetizar, pero ajá, y que antes, bueno, estuvo preso, obviamente, un tema ahí federativo de que quién iba a ser presidente, un tema de, bueno, dejó a la Vinotinto plantada, y quienes tuvieron que dar la cara fueron los jugadores, mal que bien, y después vino Peseiro y todo ese problemón que hemos tenido. Y de paso deja a la selección con un impulso que ya lo he hablado de deshacerse de la pelota constantemente, porque Dudamel dijo en una rueda de prensa que él no creía que al venezolano le gustara el balón. Y si a ti no te gusta el balón, entonces ¿para qué carajo juega fútbol? Entonces a mí eso no me gusta. Personalmente a mí eso no me gusta. No me gusta, pues si tú no crees en la capacidad del jugador venezolano de tener la pelota, entonces repito, no entrenes al equipo. Porque esto es fútbol, esto no es... no sé qué deporte te quieres deshacer del balón inmediatamente como un impulso, creo que ninguno. Bueno, el tenis, supongo. O el béisbol, que la quieres mandar lo más lejos posible. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Ahí hay un tema que no me convence mucho. Y bueno, obviamente al ser temperamental, pero porque lo decide, no por impulso, es un tipo que tiende a la confrontación. O sea, que decide quiénes van a ser sus enemigos. A mí este no me gusta, yo voy al ataque. Hay algo que me gusta de eso, que es que el tipo muere con su estilo. Está bien, cada vez lo respeto más en ese sentido, pero a mí eso no me encanta. Y además un técnico que suele tener por ese mismo tema problemas de vestuario. No nos olvidemos que el problema con Joseph Martínez, Salomón Rondón, Tomás Rincón, Roberto Rosales, que se pelearon con Joseph, que había un rollo entre los referentes. Un problema también con Soteldo, porque no lo llevó a una convocatoria, pero sí llevó a Peñaranda y tuvieron un medio rollito allí. Todo esto pasó con Dudamel. Y nuestro vestuario estaba roto en parte por las decisiones temperamentales de Rafael Dudamel. Probabilidad de ser técnico, 20%. Yo creo que no pasa de allí. Si termina siendo el técnico de la Vinotinto, me sorprendería. Díganme ustedes si estarían de acuerdo con tener a Dudamel como técnico de la selección. Creo que de las opciones es la que para mí es menos candidata y para mí también es el que menos preferiría yo en el banquillo. A pesar de que tiene cosas muy... Si al final termina estando él,
Yo lo voy a apoyar porque ahí dije los pros y creo que es un tipo capacitado de sacar muchas cosas positivas de la Vinotinto y yo no tengo duda de que también nos pueda clasificar a un mundial con esas capacidades, ¿no? Pero hay más cosas que no me gustan que las que me gustan. Avanzamos. Y vamos a llegar, muchachos, a Osvaldo Vizcarrondo. 41 años. Su estilo de juego de este exjugador de la Vinotinto es el juego de posición. O sea, él cree en la tenencia de pelota, en la generación de espacios, en la movilidad de los jugadores. Pero bueno, además de eso, ¿no? Que es un fútbol bastante moderno, un fútbol que básicamente ha explotado al máximo Guardiola con el paso de los años. Hay que decir que Vizcarrondo ha dicho también en entrevistas que él también cree en el juego adaptable, en el juego camaleónico, y se ha mostrado en la capacidad de adaptar a sus equipos. Pasó, por ejemplo, contra Corea del Norte en el Mundial Sub-17, donde él dirigió, ¿no? Jugó con línea de 3, cambió algunas cosas. O sea, si es un rival... bueno, contra Inglaterra le gana el partido a contragolpes. O sea, sí tiene esa capacidad de adaptarse. Por lo tanto, lo puse también en su estilo de juego. Y además hay algo que también me gusta mucho, y esto habla de su capacidad de adaptación, es que si bien él tiene la pelota, cuando la tiene también busca ofender de manera muy rápida, y se ven algunas transiciones rápidas, sobre todo con la explosividad por bandas. Busca la explosividad por bandas y hace muchos 2 contra 1 con los laterales, etc. Su experiencia obviamente mucho más corta, es un técnico Nobel, muy joven, pero muy preparado. Pasó por el Nantes de Francia, llegó a ser asistente y después de ser asistente tuvo que entrenar creo que 1 o 2 encuentros ya en el club mayor, ¿no? Del Nantes de Francia como entrenador titular interino. También interino de la Vinotinto, realmente es el actual técnico interino de Venezuela. Tuvo un partido amistoso contra Argentina, lo perdió, pero dejó una cara... Sí, Venezuela pudo salir goleada, es verdad, pero también pudo haber marcado 2 goles, tuvo 2 jugadas muy claras. Venezuela tuvo bastante más la pelota, incluso que la selección recontra titular que perdió goleada en Argentina. Mostró una cara interesante, pierde 1-0, un amistoso contra la Argentina recontra titular de Scaloni. Bien. Bueno, además Venezuela le gana a Australia, siendo él parte del cuerpo técnico, aunque no estuvo dirigiendo esa noche. El que dirigió fue Aristigueta, pero muchas de las ideas parten también de la filosofía de Osvaldo. Bueno, también pasó por Sub-15, por la Sub-17, la clasificó mundial, la Sub-20, que es actualmente también el técnico de la Sub-20, y dirigió como interino un partido de la femenina, la selección femenina mayor. Palmarés y logro. Tercer puesto del Sudamericano Sub-17 con Venezuela en el año 2025, medalla de bronce. Bien allí, Osvaldo Vizcarrondo teniendo un muy buen torneo, solo tuvo un mal partido contra la selección colombiana, se fue recontra goleado 5-1, un partido le costó Colombia siempre a este entrenador. De hecho, se llevó una goleada como la goleada que le metieron a Venezuela 6-3 en Maturín, a la mayor. Pero bueno, logró un tercer puesto. Clasificó a Venezuela al Mundial en base a ese tercer puesto, al Mundial Sub-17, y fue cuarto finalista de ese Mundial Sub-17 con la Vinotinto. Fue octavo finalista. Perdón, fue octavo octavo o 16avos de final. Tengo que chequear ese dato. Perdónenme, lo voy a corregir acá en la diapositiva. Pero bueno, recuerden que fue el primer Mundial con 48 selecciones, así que bueno, evidentemente vimos muchos clásicos. Octavo finalista. Bueno, los pro. Domina a sus rivales con la pelota. Suele tener una propuesta muy ofensiva. Maneja un fútbol moderno. Trabaja con equipos dinámicos que generan espacios. Tiene una gran capacidad formativa. Además es un orientador. Suele convertirse en una especie de referente o padre en las concentraciones para estos chicos. No es un tipo que especule. Él va a buscar la victoria. Tiene una formación europea actualizada, tiene mucho carácter, pero bien manejado, tiene mucha responsabilidad, se ve su esfuerzo y su trabajo, sus resultados lo respaldan. Está limpio de vicios federativos, esto es algo que me han dicho algunos compañeros, algunos colegas con los que he tenido la oportunidad de hablar, muy metidos en el mundo vinotinto, que conocen todo desde adentro. Tiene una muy buena gestión de liderazgo y aporta frescura de ideas. Tiene un montón de pros. Siendo muy joven, tiene un montón de pros. Y además todos estos pros nosotros lo hemos notado, no solamente yo, lo han notado otras personas que están analizando el perfil de Osvaldo. Contras, muchachos, los 2 contras que tiene son heavy. O sea, tiene solo 2 contras, solo 2. Cosas negativas, como todos, nadie es perfecto. Pero son pesados, son muy muy pesados. Incluso te diría que pesan muchas veces más que todos los que nombré de Dudamel y Farías.
El primero es que no tiene experiencia en eliminatorias ni en selección mayor. No tiene, solamente tuvo un partido amistoso, el que les acabo de comentar, pero no sabe lo que es jugar una eliminatoria. Sí como jugador, pero como entrenador no es igual. A mí no me vendan esa idea que es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Y además, y esto también pesa, no supo encontrar la mejor de Venezuela, la mejor versión de Venezuela en el Mundial Sub-17. Es un técnico que fue de más a menos en ese Mundial. Él no quedó conforme con lo que mostró el equipo y ahí yo me pregunto, hubo demasiada preparación. ¿Dónde estuvo el resultado entonces? Porque sí, pasar de ronda como líder de grupo está muy bien, pero perdiste contra un rival que Corea del Norte. Corea del Norte no debió haber ganado ese partido. ¿Puede pasar? Puede pasar. Pero esto demuestra que partidos de este calibre siguen pesando incluso entrenadores como estos que traen ideas frescas. Entonces no pudo revertir el tema psicológico y tampoco pudo sacar la mejor versión de esta Vinotinto. Por lo tanto, a mí me deja dudas. Probabilidades, muchachos, de ser técnico de Osvaldo Vizcarrondo. Para mí está hoy a la par de César Farías en probabilidades. Yo daba por hecho que iba a ser el técnico Osvaldo. Para mí era un 90% probabilidades de Osvaldo hace un mes. Pero por las palabras de Jorge Jiménez, a mí me da la sensación que la pelea está entre Osvaldo y en César. Y estoy casi seguro que no tiene la decisión tomada. Y que está esperando, bueno, ver videos, análisis de gente, de la hinchada, ver qué le dicen algunos asesores cercanos, ver qué técnico le presenta mejor propuesta, quién lo convence más para decidirse entre estos dos. Dudamel parte como tercera opción para mí. Igual tampoco me sorprendería si al final es el que deciden poner al cargo, un tipo muy capacitado también y hay afinidad, tengo entendido. Pero bueno, para mí hay un 40% de probabilidades. Muchachos, miren, yo les voy a ser muy honesto, yo voy a tomar mi decisión, también la voy a decir en este video. Vamos a considerar dos escenarios. Venezuela clasifica directo al Mundial del 2030 porque hay un montón de cupos. Si ese es el caso, a mí me gustaría en el banquillo Osvaldo Vizcarrondo. Me encantaría Osvaldo Vizcarrondo en el banquillo para dirigir una selección ya clasificada. ¿Por qué? Porque yo quisiera un técnico con ideas frescas, un técnico con capacidad de hacer que Venezuela juegue a otra cosa y que Venezuela se acostumbre a tener dominio del rival, que además de creérsela lo logre ejecutar la idea del entrenador, pero además se mentalice de ahora en adelante a no creerse inferior a nadie, pero de verdad, o sea, no solamente desde el espíritu guerrero, la lucha, no, sino con fútbol. Y creo que si alguien puede desarrollar eso y además ir formando a la par a los jugadores, tener ese sacrificio por además su juventud y que le da también una capacidad de un margen de ensayo y error, sabiendo que Venezuela ya estaría clasificada, si alguien lo puede hacer es Osvaldo Vizcarrondo. Si Venezuela tiene que luchar las eliminatorias sudamericanas y no le dan ese cupo directo al Mundial, acá hay un tema, ¿no? Acá hay un tema, hay un dilema. Yo decía que mi candidato, miren, le voy a ser honesto, mi candidato a dirigir a la Vinotinto, sí o sí era extranjero si Venezuela tenía que jugar una eliminatoria. Para mí, Venezuela necesita un técnico de mucha jerarquía para poder clasificar de forma meritoria un mundial de fútbol. Pero además un técnico que haya clasificado un mundial en Sudamérica. Un perfil similar al de Gustavo Alfaro. Un tipo así puede clasificar a Venezuela a un mundial, yo no tengo dudas. Como ese tipo no está disponible o no se ha encontrado, si ese perfil es imposible y solo nos quedan venezolanos, yo creo que si Venezuela está obligada a pelear una eliminatoria y no recibe cupo directo, el más capacitado para llevar a Venezuela a un mundial es César Farías. Pero va a depender de la cantidad de cupos y de la dificultad de la eliminatoria. Va a depender exclusivamente de eso. Pero que a nadie se le olvide que a la hora de juzgar que Osvaldo Vizcarrondo no ha ido a una Copa del Mundo, no ha dirigido una eliminatoria, tampoco hay que olvidar que ni César Farías, ni Richard Páez, ni Rafael Dudamel, más allá del salto cualitativo que nos dieron a nivel futbolístico estos tres grandísimos entrenadores, ninguno lo logró. Tampoco hubo una clasificación al Mundial con ninguno de ellos tres.
Así que Vizcarrondo, si Venezuela no necesita clasificar al 2030, necesita prepararse al 2034. Esa sería mi elección. César Farías, si Venezuela tiene que pelear una eliminatoria a cuchillo entre los dientes. Con más cupos, obviamente. Esos serían mis candidatos. Y bueno, cafeceros, este ha sido mi análisis acerca de las probabilidades que tiene cada uno de los candidatos de la Federación Venezolana de Fútbol a dirigir la Vinotinto. Me gustaría saber en la caja de comentarios cuál es tu candidato. Dime allí cuál es tu nombre, cuál es ese nombre para ti que debería encargarse de la Vinotinto y dime por qué. ¿Cuál es esa persona que tú consideras la más idónea para que asuma este reto de ver si alguna vez, al fin, podemos meternos a una Copa del Mundo meritoriamente? Nos vemos pronto. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y nos vemos. Chao.